Hola estudiantes, siendo las 6:05, vamos a comenzar por respeto a quienes pues llegaron aquí a tiempo y me acompañan el día de hoy. Primero que nada, pues mucho gusto, yo soy Valeria García, soy su asesora de análisis de textos para este módulo de septiembre. El motivo de la reunión ahorita es platicar un poquito brevemente sobre los temas de esta primera unidad, de esta primera semana, así como algunas dudas que puedan tener respecto a la tarea. Si en algún momento tienen dudas, pueden mandar un mensajito al chat o pueden levantar la mano para participar y me preguntan con toda confianza. Primero que nada, quiero decirles, estas reuniones no son obligatorias. Vamos a estar trabajando de forma similar las siguientes semanas, igual explicando un poquito del tema y explicando un poco sobre la tarea, por si es que alguien tiene dudas sobre cómo hacerlo, quiere reforzar algo que necesite saber. Les dejo aquí mi correo, también les dejo aquí mi WhatsApp por si alguna vez, necesitan tal vez una respuesta un poquito más urgente para continuar con su tarea o continuar con el avance. Me pueden mandar un mensajito, en cuanto tenga chance les respondo, que casi siempre es inmediato. Brevemente les comento, yo soy docente en lengua y literatura por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. De hecho, yo vivo en Mexicali, sé que la mayoría de ustedes están en Guanajuato, pero yo estoy al norte del país, ahí en una esquinita caliente, es un desierto donde yo vivo, horriblemente caliente. Soy estudiante también de maestría en cultura escrita y soy también estudiante de licenciatura en diseño gráfico y animación digital. Voy por mi segunda licenciatura. Estas últimas dos son en línea, así que igual que ustedes también estoy estudiando a distancia y pues también sé lo que es tener todas estas lecturas y actividades que hacer y tiempos límites. Entonces, que les quede el gusto de saber que los entiendo en ese sentido. Bueno, brevemente, para que iniciemos ya con el pie derecho. ¿Cuál es el propósito de la materia? El propósito de nuestra materia es desarrollar nuestra capacidad de comprensión. Vamos a identificar la información esencial de los distintos tipos de textos con la intención de mejorar nuestras habilidades de lectura y escritura. Como ustedes saben, todas sus materias van a tener que leer y escribir, en todas, hasta en matemáticas van a tener que ponerse a leer. Y si ustedes van desarrollando habilidades para comprender mejor la información de sus textos, créanme que se les va a hacer mucho más sencillo el resto de su trayectoria en la prepa o si quieren después estudiar una licenciatura o continuar educándonos. Y por supuesto, nos sirve a nosotros en la vida diaria poder comprender los textos, porque hay textos en todas partes. Hay textos en Facebook, de repente salen noticias falsas, un puerco de 3 cabezas, oye, eso está complicado, ¿no? Vamos a averiguar si es cierto o no. Conocer los tipos de textos te permite identificar si realmente un texto tiene la intención de entretener, si realmente te está dando información fiable, así mismo te permite identificar si realmente de qué forma te puede a ti ayudar y cómo tú puedes aprovechar mejor los textos. Iniciando ya directamente al tema. Yo sé que a ustedes les vienen PDFs y les vienen desglosados pues las definiciones, características, etcétera. Yo quiero hacer como que un breve resumen de los puntos clave. Los textos informativos en general son noticias, son crónicas, son reportajes, son entrevistas. Prácticamente todo lo que ustedes puedan encontrar en un periódico es un texto informativo. Aquí lo importante recalcar, siempre te tienen que hablar sobre algún suceso. Algo tiene que haber pasado. Te tienen que decir qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y si se puede, por qué pasó. Pero a veces sucede que pues no tienen un por qué, o al menos no lo sabe el que escribió la noticia. Es importante también que consideren que los textos informativos no traen la opinión del autor. El periodista que esté escribiendo la noticia, él no puede poner si está de acuerdo o no con que dos personas hayan chocado, que si él cree que fue uno o fue el otro. Él puede comentar que aparentemente puede ser que haya pasado así, pero él no puede afirmar ni él puede decir yo estoy de acuerdo, yo creo. Eso no se vale en un texto informativo. Y normalmente utiliza el lenguaje formal, aunque ahorita hay muchos
ya periódicos, por ejemplo, tipo el de Forma, no sé si lo han visto en Facebook, que usa un lenguaje ya muy coloquial, inclusive a veces como hasta groserías con tal de llamar la atención. Si bien no todas esas noticias son siempre reales, ellos te especifican cuáles sí son reales y cuáles no. De repente sí tienen noticias reales escritas con este lenguaje informal. Son pocas las ocasiones, pero sí puede que se dé. Ahora, yo me he dado cuenta dando esta materia que hay personas que se confunden un poco entre los textos informativos y los textos científicos, porque los textos científicos también te están dando información, ¿no? Los textos científicos en general son monografías, son artículos científicos, son tesis, son reportes de investigación. Aquí lo importante identificar es que todos los textos científicos siempre van a tener una metodología. Aunque no te lo pongan ahí tal cual, esta es mi hipótesis sobre la cual voy a investigar, sí te dan a entender con su lectura de que ellos tienen una idea de lo que probablemente va a pasar después de la investigación. Y ya posteriormente que te cuentan qué hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, te confirma, efectivamente, lo que nosotros creíamos que iba a pasar, pasó. O te dicen, no, sucedió que no era como nosotros lo planteamos. Aquí lo importante de los textos científicos es que te están hablando sobre algún tema, pues, ciencia, ¿no? Algún fenómeno natural, puede ser una tormenta, puede ser sobre el sol, puede ser sobre algún animal. Normalmente no te dan un suceso. No es lo mismo decir, el sol es una estrella que se encuentra en el sistema solar y da luz a la planeta Tierra, que decir, los científicos descubrieron ayer en la tarde un nuevo cráter que se alcanza a ver en la superficie del Sol. En uno hay un suceso, científicos descubrieron algo respecto al Sol, y en el otro solamente hay información científica sobre qué es el Sol y hasta dónde llega la luz del Sol. Son dos temas diferentes, aunque hablen los dos de ciencia. Para recalcar un poquito más estas diferencias, el informativo te cuenta un suceso de forma objetiva y te tiene que responder a las preguntas básicas, que son estas 5. ¿Qué, quiénes, cuándo, dónde y por qué? El científico te va a dar información de un fenómeno científico, tiene una metodología, un lenguaje claro y la información es verificable y universal. Es decir, aunque en otros países se hable otro idioma, por ejemplo, la información que tenemos del Sol aplica igual para ellos, es lo mismo. Tal vez ellos les den otras palabras de acuerdo a su lenguaje, pero los fenómenos científicos son universales, aplican en todo el mundo, salvo que haya alguna particularidad, no sé, un árbol que solamente se dé en México o algo por el estilo, pero son muy pocos los casos. ¿Alguna duda hasta aquí? Me pueden detener, con toda confianza. No, todo, bueno, hasta el momento sí lo tengo claro. Al principio, bueno, ayer que estaba empezando a ver más que nada toda la información, sí me confundí un poco porque pensé que, o sea, como un texto del periódico, todo eso, pensé que no era algo donde podía sacar información y tuve que estar preguntando a conocidos que también están estudiando medicina, es que de ahí puedes encontrar información a base de lo que estás buscando, pero no me quedaba claro hasta ahorita, o sea, ya estoy recalcando de que entonces sí sirve una noticia así. Ok, muchas gracias, Luis Fernando. Muy bien, continuando. Como les digo, ¿no? Yo soy docente de lengua y literatura, o sea, mi principal amor es la literatura, ¿no? Personalmente yo escribo, tengo libros publicados, me encantan los cuentos, me encantan las novelas, y varios alumnos en clases previas, cuando llegan a esta parte del collage y me ponen la justificación, me dicen cosas como que, la literatura no sirve para nada. Y yo, tranquilo, la literatura tiene su función, no es obviamente la misma función que un texto informativo, que te busca dar a conocer un suceso, o un texto científico,
que busca darte información especializada. Un texto literario, a mí algo que no me termina de cuadrar es que a ustedes en la plataforma se los maneja nada más un ejemplo narrativo. Les dice que los textos literarios tienen narrador y tienen personajes y tienen leitmotiv. No es mentira, efectivamente, los textos literarios narrativos tienen estas tres características. Pero hay otros tipos de textos literarios. Tenemos entonces que hay 4 tipos de textos literarios, 4 géneros se llaman. El narrativo, que es el que ustedes están revisando en sus materiales. Tiene un narrador, tiene personajes, tiene un tema, cuenta una historia. El poético, el dramático, que son las obras de teatro, pero escritas, o sea, en papel, leídas. Y el ensayístico, el ensayo literario, no es lo mismo que un ensayo regular que te puedan pedir, no sé, en la clase de historia. Son 2 temas diferentes y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. En general, todos estos textos literarios tienen como características que usan lenguaje connotativo. Quiere decir que a veces el lenguaje, lo que te está diciendo la frase, no significa exactamente, literalmente, lo que la frase te está diciendo. Por ejemplo, si te dice una historia, mi día es azul, pues no es que el día realmente sea de color azul, no es que esté viendo las cosas en azul. Quiere decir que se siente triste, que se siente apagado y lo refleja con el color azul. O si un personaje dice, ella tiene los ojos de miel, pues no tiene los ojos de miel, es decir, que tiene los ojos café clarito, bonitos, brillosos, muy hermosos. Ese es el lenguaje connotativo, que quieren dar otro significado aparte del literal que tiene. Todos los textos literarios son una forma de arte. La literatura es una de las 7 bellas artes. Y en general los textos literarios tienen el propósito de entretener y de expresar emociones. Les digo, no es el mismo propósito que un texto informativo y científico, pero sí tienen su propósito, sí tienen su función. Yo he visto que, igual les estoy hablando de experiencias en clases pasadas, yo he visto que varios, a la hora de ponerme un ejemplo en el collage del texto literario, de repente me ponen un fragmento de poema o de repente me ponen un fragmento de ensayo y no están ni siquiera conscientes de qué es lo que están poniendo, me lo tratan como si fuera una narración, me dicen, hay personajes, y a veces ni hay personajes en lo que me están planteando. Yo entiendo, pues, porque no les da un poquito más de material a la plataforma, pero por eso quise brevemente como explicar aquí qué está sucediendo, ¿no? Entonces, el narrativo cuenta una historia, pueden ser cuentos, pueden ser novelas, te da personajes, hay personas en su historia que hacen acciones, tiene leitmotiv, tiene un tema sobre el cual pues gira la historia, tiene un narrador, tiene alguien que cuenta la historia, a veces ese narrador es un personaje que también está involucrado en la historia, a veces es el mismo protagonista el que cuenta su historia, o a veces es un narrador externo, alguien que no está en la historia, que está como si estuviera viendo toda la historia de fuera. Tienen pues una introducción, un desarrollo, un clímax, que es el momento más tenso de la historia, y un desenlace cuando ya termina, ya sea que termine para bien o para mal. Los textos poéticos, por otra parte, expresan emociones. Su función es expresar emociones. Muchas veces, 98% de las veces, no tienen personajes. Pareciera como que le está hablando al aire, como que le está hablando a la nada. Las frases a veces no van dirigidas a nadie, no las dice nadie en particular. Usa figuras retóricas, que es lo que les comentaba del lenguaje connotativo. Usa frases que no significan lo que literalmente dicen, tienen otro significado, un doble significado. A veces pueden tener una voz poética, o sea, puede parecer como que en el poema hay una especie de narrador, como que hay un alguien que lo está diciendo. A veces inclusive les ponen nombre a los poetas. En la poesía no se le llama narrador, es el equivalente,
pero se le llama voz poética. El texto dramático. El texto dramático es el texto que está hecho para ser representado en teatro, es el guión y son todas las acotaciones donde el escritor dice, ok, yo quiero que mi obra de teatro esté en la plaza del pueblo, que haya mucho ruido y que estén mis dos personajes vestidos de esta forma, y así comienzan los diálogos. La intención es que los pueda leer un director y los pueda leer un actor y pueda decir, ah, ya sé qué es lo que quiere el autor que yo interprete, que yo actúe en el escenario. Cuenta también una historia, tiene que tener personajes que actúen, que hagan acciones. El teatro se basa totalmente en acciones. En el texto dramático tienen que pasar cosas. Como les comentaba, está hecha para ser representada en teatro, aunque a veces nunca suceda. Y se divide en escenas y en actos. Una escena es cada que entra un personaje o cada que sale del escenario. Y un acto es un conjunto de escenas que tienen coherencia entre sí. Hay muchas obras que son como que 3 escenas, 3 ocasiones en que un personaje entra o sale, y todas giran sobre el mismo tema o en el mismo tiempo y ya lo consideran un acto. Y después inician otro acto en otro escenario, tal vez con otros personajes y vuelven algunos. Depende cómo lo quiera acomodar el dramaturgo. Ya. Y el ensayo literario que les decía, no es lo mismo que un ensayo académico, un ensayo que te puedan pedir en la clase de ciencias, por ejemplo. Un ensayo literario también tiene una idea principal que busca desarrollar el autor o que busca defenderla. No tiene personajes, pero el autor expresa sus pensamientos, sus reflexiones, sus anécdotas y las combina con datos investigados, puede ser científicos, biográficos. Supongamos que yo quiero hacer una biografía un ensayo literario de Pedro Infante. Pues yo puedo comenzar a explicar cómo yo vi la primer película de Pedro Infante cuando tenía 20 años y cómo me pareció aburrida, pero después la volví a ver y me gustó mucho y podía decir que a los 20 años Pedro Infante estaba haciendo esto igual que yo. Puedo entremezclar, porque aquí puedo mezclar a mi gusto anécdotas, historias, datos científicos, siempre y cuando pues apoyen a mi idea principal. Tengo que establecer, no sé, quiero decir que las películas de Pedro Infante son lo máximo. Todo mi texto, todas mis anécdotas, todas mis historias, todas mis reflexiones, todos los datos van a ir en torno a defender mi idea, que las películas de Pedro Infante son lo máximo, por decir un ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, interpreto los silencios como que no, así que continúo. Ahora sí, ya hablando directamente sobre la tarea. Estas son mis recomendaciones para que ustedes hagan su collage o lo corrijan si es que ya lo mandaron y les di alguna retroalimentación o todavía no les califico, me pueden decir, maestra, lo quiero corregir, todavía no me lo califiquen y yo los espero. Los ejemplos. Elijan un fragmento que realmente muestre alguna de estas características de acuerdo al tipo de texto. Si van a elegir un fragmento para el texto informativo, busquen uno donde se pueda leer qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, para que ustedes tengan material de dónde hacer sus justificaciones. Pueden tomarlo de internet, de hecho, pues obviamente lo van a tener que tomar de internet. Pueden tomar, copiar un fragmento del texto, de una noticia, de un artículo científico, de un cuento, o pueden, hay quienes me entregan, por ejemplo, le toman screenshot a texto y me incluyen la fotografía dentro del cuadro, también se vale. Las justificaciones. No se compliquen la vida tratando de darme miles de párrafos sobre por qué. Sean directos, qué características específicas se encuentran de cada texto. En este texto informativo, en el fragmento que yo puse, dice exactamente qué sucedió, el autor menciona cuándo pasó, dice por qué pasó y dice quiénes estaban involucrados. Eso es lo que yo quiero saber que ustedes sí pueden identificarlos dentro de los textos que ustedes están leyendo.
En las conclusiones, o sea, traten de ir un poquito más allá de las preguntas básicas. Piensa en todos los lugares donde tal vez te pueda servir este conocimiento. No sé, imagínate que vas a la escuela de tu hijo y te quieren hacer firmar un documento aquí medio extraño para el regreso a clases. Bueno, ¿qué tipo de documento es? ¿Es informativo? ¿Es un contrato? ¿Es un aviso? ¿Una carta responsiva? ¿Para qué me sirve este texto que voy a leer? Les digo, hay textos en todas partes, hasta en las etiquetas. Te agarras tú un gel antibacterial y aquí te vienen textos. ¿Y a mí para qué me sirve saber qué materiales tiene este gel antibacterial? Que tiene alcohol etílico y agua desionizada. Bueno, pues a lo mejor yo digo, híjole, yo sé que yo soy alérgica al alcohol, ¿no? Está medio drástico, pero soy alérgica al alcohol, entonces no puedo usar este producto. Tienen muchos usos conocer sobre los distintos tipos de textos. Es cuestión de que ustedes sean conscientes de qué es lo que pasa a su alrededor y cómo intervienen los textos con ustedes. Lo más importante, si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme, porque yo no leo mente, se los juro. Hay muchos que me envían 2, 3 intentos y yo digo, ok, creo que no entendió cómo hacerlo, pero no me dice. Y tengo yo que decir, oye, ¿sí entendiste cómo hacer la tarea? ¿Ocupas ayuda? Y ya me dicen, ay, sí, es que necesitaba ayuda con esta. Dime, igual, si en futuras ocasiones, o sea, pasa también con la tarea de los instrumentos. Hay personas que la verdad pues no se les da hacer todos estos líneas y cuadros en Word, o sea, se les complica mucho, se les mueve, sus computadoras están lentas, etc. O sea, pueden preguntarme, o sea, pueden hacerlo a mano, puedes tú hacerlo en el cuaderno y le tomas una foto que se mire bien y me lo pasas. Hay opciones siempre para tratar de ayudarlos, pero pues necesito saber en qué forma les puedo ayudar. Y siempre, siempre, siempre se los digo a todos mis alumnos, revisen siempre la rúbrica. En la rúbrica viene a detalle qué es lo que yo espero encontrar en tu tarea, qué es lo que te voy a calificar, qué es la ortografía, la información, etc. Dejen avanzar la presentación, porque les tengo aquí la rúbrica. Quería así como que la revisáramos súper rapidito. Para que su trabajo sea excelente, debería tener los 3 ejemplos correctos según cada tipo de texto. Y pues que muestren las características de cada tipo de texto. Su explicación del por qué ese texto es ese texto, pues tiene que ser correcta. Tiene que decirme qué características encuentran ustedes. Sus conclusiones, pues tienen que responder bien a ambas preguntas que vienen allí en el formatito. Tienen que cuidar la ortografía, pues al fin y al cabo es una clase de análisis de textos, ¿verdad? Yo sé que no a todos se les da la ortografía, no les voy a mentir. Yo cuando estaba en la prepa también no se me daba la ortografía. Siempre pueden ayudarse con el corrector de Word. Inclusive hay sitios web que te revisan la ortografía gratis, nomás tienes que copiar y pegar tu texto y te dicen qué palabras están mal escritas o dónde te faltan tildes. Si ustedes no se sienten muy en confianza todavía con sus conocimientos, o sea, con estas páginas pueden ustedes apoyarse con estos recursos. Y pues que cumplan el tiempo establecido. Les voy a ser sincera, yo no bajo puntos por entrega tardía. A mí me interesa más que ustedes se organicen y que ustedes hagan sus tareas, aunque me las entreguen 2 días después, 3 días después. Inclusive hay unos bien extremos que me les entregan todas casi el penúltimo día. Traten de no hacerlo por si tengo observaciones, les pueda decir, puedan corregir tranquilos, pero, o sea, entiendo que ahorita hay pandemia, entiendo que ahorita tienen trabajos, que hay desastres naturales por medio México, de repente hay lluvias que nos están quitando la luz. A mí me pasó ayer una lluvia aquí horrible y me quedé sin luz en la noche. Entonces, si tienen alguna situación personal que digan, híjole, me va a impedir entregar textos, pueden comentármela. Porque si no, yo voy a estar detrás de ustedes como que, oye, ¿estás bien? ¿Qué onda? No se entregaban nada últimamente. Es mi trabajo, no es por molestarlos, es por tratar de ayudarlos, muchachos. Y de nuevo, aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda. Esta sesión va a quedar grabada, la voy a subir para el resto de sus compañeros, para los que no pudieron asistir y les interese saberlo.
Y pues en próximos días les voy a estar publicando la información para la siguiente, donde vamos a revisar la segunda unidad y cómo va a ser el trabajo de los instrumentos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿A quienes sí están presentes? Ok, muy bien. Pues les agradezco que hayan entrado, Carmen, Verania, Luis Fernando. Muchas gracias. No importa que no participen, con que sepa que lo escucharon y que a lo mejor se despejaron alguna duda, me es suficiente. Y pues vamos a seguir aquí en contacto todo el resto del módulo. Bueno, muchas gracias. De nada, Fernando. Adiós, chicos. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. De nada, adiós. Adiós.